República Argentina, Boletín Oficial del 16 de diciembre de 2025. Hoy nos asomamos a la sala de máquinas del Estado argentino a través de su diario oficial. En el menú tenemos, primero, el día a día de la administración, un goteo constante de nombramientos y prórrogas de cargos que nos da una idea de cómo se mueve la burocracia por dentro. Luego le daremos una vuelta a la economía, con nuevas regulaciones que tocan desde el control de aduanas hasta los incentivos para grandes inversiones. Aquí es donde se ve la letra pequeña de la política económica. Y para cambiar de tercio nos meteremos en cultura y educación. Hay un par de cosas muy curiosas. Un nuevo concurso de cine de animación y, ojo, la autorización definitiva para que un club de fútbol tenga su propia universidad. Terminaremos con un mosaico de avisos que son un reflejo de la vida misma, desde consultas públicas sobre energía hasta la creación de nuevas empresas y, bueno, el anuncio de las que no lo consiguieron. Vamos, un retrato bastante completo. Perfecto, pues vamos a desgranar todo esto. Empecemos por lo que parece más rutinario, pero que en el fondo tiene mucha miga, la propia administración. Lo primero que salta a la vista es un patrón que se repite una y otra vez. Las designaciones transitorias. Decenas de cargos prorrogados por 180 días. Vaya, que parece que muchos puestos están de forma interina para siempre. Es como un bucle sin fin. Es que esa es la clave, que no es un caso aislado. Es sistémico. No es la anécdota, es la categoría. Por ejemplo, en el Ministerio de Capital Humano se prorroga el puesto de coordinador de patrimonio. Pero es que vemos el mismo mecanismo en el Ministerio de Economía para varios funcionarios, en Salud para una directora, en Seguridad Nacional para una coordinadora. La lista es larguísima. ¿Qué nos dice esto? ¿Que no encuentran a la gente adecuada o hay algo más? Pues puede indicar varias cosas a la vez. Por un lado, podría reflejar una dificultad real para convocar y completar los concursos públicos que harían esos cargos permanentes. Son procesos lentos, complejos. Ya. Pero por otro lado, también puede ser una estrategia de gestión deliberada. Un cargo transitorio da mucha más flexibilidad a los ministros para mover piezas y las ataduras de un funcionario de carrera. Claro. Es el eterno dilema de la administración. ¿Buscas estabilidad y memoria institucional con cargos fijos o buscas agilidad y control político con puestos transitorios? El boletín de hoy parece inclinarse claramente por lo segundo. Y mientras a unos se les prorroga en esta especie de interinidad crónica, otros de muy alto nivel se van. Nos encontramos con un decreto que acepta la renuncia de Juan Alberto Pazo, nada menos que el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la ARCA. Ojo, que este no es un movimiento cualquiera. La ARCA, que para que nos entendamos, es el organismo que controla todo lo que entra y sale del país y recauda los impuestos. Es una pieza central del tablero económico. Exacto. Un cambio en la cúpula de un organismo tan sensible no suele ser casual. A menudo es la antesala de cambios importantes en la política fiscal o de control. Es como ver que cambian al portero de una discoteca. Sabes que las reglas de admisión están a punto de cambiar. Pues esa es la transición perfecta. Porque si esa renuncia es la antesala, el corazón del boletín de hoy late y fuerte en el terreno económico. Y la protagonista, como no podía ser de otra manera, es la propia ARCA. Aquí es donde vemos cómo las grandes estrategias se traducen en normas concretas que afectan a las empresas. Totalmente. Hay 3 resoluciones que me han llamado mucho la atención. La primera parece una nimiedad. Se unifica y moderniza el procedimiento para declarar el rancho. El rancho. Sí. Para que quede claro, el rancho son las provisiones que llevan los barcos o aviones desde la comida hasta el combustible. La novedad es que ahora todo se hará de forma digital. Se acabó el papeleo para la comida de la tripulación. Un pequeño paso para la burocracia, pero un gran paso para la agilización del comercio exterior. Menos papeles, menos demoras en los puertos y aeropuertos. Luego viene un cambio de mucho más calado. Afecta al impuesto a las ganancias de las grandes multinacionales. Se actualizan los umbrales para el control de los precios de transferencia, que es el mecanismo para evitar que las empresas, manipulen los precios entre sus filiales de distintos países para pagar menos impuestos. Claro, para evitar la elusión. Eran los 150 millones de pesos. Antes, el límite era de 3 millones. El salto es brutal. Es un ajuste a la realidad económica, claro, por la inflación y demás, pero esconde una decisión estratégica muy potente. Lo que estamos viendo es el tira y afloja de un Estado con recursos limitados. ¿En qué sentido? Por un lado, le dice a las multinacionales, mira,
no voy a malgastar a mis inspectores persiguiendo operaciones relativamente pequeñas. Vamos a centrarnos en las de gran volumen, que es donde de verdad puede haber un problema de elusión fiscal. Es una optimización de recursos en toda regla. Hay una tercera resolución que afecta al pequeño comerciante. Modifica el régimen de los controladores fiscales, las máquinas que emiten los tickets. A partir de enero, los informes de ventas ya no se tendrán que presentar cada semana, sino una vez al mes. Menos controla el pequeño comercio entonces. No exactamente. Es la otra cara de la misma moneda. Al comerciante le dice, te simplifico la vida, te doy más aire y te quito carga burocrática semanal. Pero a cambio, el Estado se asegura de recibir esa información de forma más ordenada y probablemente más fácil de procesar a gran escala. O sea, es una estrategia de priorización. Forzada por la realidad. Concentro mis recursos de inspección en los grandes jugadores, las multinacionales, y optimizo la recolección masiva de datos de los pequeños. Es un equilibrio delicado entre facilitar la actividad y no perder recaudación. Dejamos a la arca y pasamos a las grandes inversiones, al famoso RIGI, el régimen de incentivo. Hoy tenemos un caso de estudio muy concreto con una acería, la empresa Sidersa. Habían pedido poder importar 17 tipos de bienes sin pagar aranceles. Pues resulta que el gobierno ha revisado la lista y solo les ha aprobado 6. A primera vista parece un recorte importante, un palo en las ruedas del inversor. Exacto. Y esa es la clave, a primera vista. Porque aquí el diablo está en los detalles, de qué se aprobó y qué no. El Estado no está diciendo no, está negociando. Explícate. Lo que le dice a la empresa es, te doy vía libre para que importes sin aranceles esa maquinaria pesada y específica, el corazón de tu fábrica, porque es tecnología que no se produce aquí. Pero esos otros 11 tipos de bienes, que son más bien insumos o bienes secundarios, esos tendrás que comprarlos en el mercado local o importarlos pagando el arancel correspondiente. O sea que más que un cheque en blanco es una lista de la compra muy supervisada. Precisamente. No es un no rotundo. Es una negociación para proteger a la industria nacional que pueda proveer esos otros bienes. Demuestra que el régimen no es una puerta abierta de par en par, sino un pasillo con inspectores. Cada proyecto se mira con lupa para encontrar el equilibrio entre atraer la gran inversión y no destruir el tejido industrial local. Cerramos el bloque económico con una noticia sobre la economía del conocimiento. Un programa llamado Insertar que da beneficios fiscales a las empresas del sector si contratan más gente. La novedad es que se amplía el plazo para solicitarlo y se invita a más provincias a sumarse. Parece una simple prórroga administrativa. Pero es más que eso. Es el reconocimiento implícito de que la implementación de estas políticas es más difícil de lo que parece en el papel. Porque no se apuntaba a la gente. O porque los procesos son complejos. Si extiendes los plazos de esta manera es porque la adhesión no ha sido la esperada, o porque las empresas y las provincias han tenido dificultades para cumplir con los requisitos a tiempo. Muestra la flexibilidad del Estado, sí, pero también nos enseña una lección de humildad en la gestión pública. Una cosa es diseñar un programa en un despacho y otra muy distinta es que funcione en el mundo real. A veces hay que ajustar sobre la marcha. De acuerdo. Dejemos los números y la burocracia económica para entrar en un terreno que a priori parece más amable, cultura y educación. Y empezamos con algo que me ha dejado boquiabierto. Se concede la autorización definitiva al Instituto Universitario River Plate. Espera, un club de fútbol montando una universidad. A mí esto me suena un poco a jugada de marketing. ¿Hay chicha académica de verdad aquí? Pues parece que sí la hay, o al menos el proyecto sería. La autorización viene con el visto bueno de la CONEAU, que es la agencia nacional que audita y acredita la calidad de las universidades en Argentina. No es un sello que se regale ni mucho menos. Es que lo más alucinante es leer los argumentos del decreto. Dice que la oferta académica se orienta a, y cito textualmente, un saber orientado al deporte para fomentar la investigación científica, la innovación y la invención. Suena muy rimbombante. Rimbombante, sí. En el campo del deporte, la recreación y la educación corporal. Bueno, pero define un nicho muy claro y con un potencial enorme. Ya no se trata solo de formar deportistas, sino gestores de entidades deportivas, especialistas en salud y rendimiento, analistas de datos aplicados al deporte. Toda una industria. Exacto. Es una tendencia global, la profesionalización de toda la industria que rodea al deporte. Pero ojo, que aquí, como pasaba con las inversiones del RIGI, la CONEAU tampoco da un cheque en blanco. El informe tiene un par de tirores de orejas. ¿Ah, sí?
Sí, le recomiendan que tienen que mejorar bastante en el área de investigación y, muy importante, que deben diversificar sus fuentes de financiación para no depender exclusivamente de los ingresos del club de fútbol. Y esas recomendaciones son la clave de todo. Le están diciendo, felicidades, habéis llegado hasta aquí y el proyecto es prometedor. Pero para ser una universidad de pleno derecho, con todas las de la ley, os queda camino por recorrer. Es fascinante porque abre un debate sobre los nuevos modelos de educación superior vinculados a actores no tradicionales como un club deportivo. La CONEAO actúa como guardián de la calidad, asegurándose de que la marca River Plate no eclipse la necesaria excelencia académica. Del césped de los estadios nos vamos a la gran pantalla. El INCA, el Instituto de Cine Argentino, lanza un nuevo concurso, Cortometraje de Animación 2025. Una buena noticia para un sector muy creativo y que a menudo necesita este tipo de impulsos. Sí, la convocatoria es muy abierta. Aceptan todo tipo de técnicas, desde los dibujos animados de toda la vida hasta el 3D por ordenador, el stop motion. ¿Con plastilina o la rotoscopia? Exacto. Y para quien le interese, el plazo es bastante ajustado. Empieza hoy y se cierra en un mes, el 16 de enero. Nada de presión para los creativos. Aquí vemos otra faceta del Estado, la de mecenas cultural. Y es importante entender que un concurso así no es solo dar dinero, es una inversión estratégica. Al inyectar recursos en un nicho tan específico como la animación, estás fomentando la aparición de nuevos talentos, permitiendo que se experimente con nuevos lenguajes visuales y, en última instancia, contribuyendo a construir el imaginario cultural de un país. Capital cultural. Exacto. Es tan importante como el capital financiero. Totalmente. Y para terminar, nos sumergimos en la última sección, ese cajón desastre de avisos oficiales y judiciales que nos da la foto completa del día. Es un mosaico increíble. La vida misma del país, de lo más grande a lo más pequeño, todo queda registrado ahí. Por ejemplo, en energía. Vemos al Enargas, el ente regulador del gas, ampliando una consulta pública sobre normas técnicas, y al ENRE, el de la electricidad, convocando una audiencia pública para un proyecto de tendido eléctrico en San Juan. Pura participación ciudadana en temas muy técnicos. Es el Estado regulador en acción, abriendo el juego a la opinión de los afectados antes de tomar una decisión final sobre infraestructuras clave. Saltamos a seguridad. Y aquí hay un aviso que parece muy técnico pero que tiene una importancia brutal. Se autoriza a todas las fuerzas federales, policías, gendarmería, etc., a acceder a la base de datos del CIFCOP. Vale, el CIFCOP es el sistema que conecta a todas las policías del país para compartir información sobre prófugos, vehículos robados. Eso es. ¿Y cuál es la novedad? ¿El cómo? El cómo. Se les autoriza a conectarse mediante APIs y web services. Esto, en cristiano, significa que en lugar de que un agente tenga que abrir un programa aparte para hacer una consulta, esa base de datos se integra directamente en los sistemas que ya usan. ¿En sus patrullas o en las comisarías? Justo. La consulta es instantánea y automática. Vaya, eso es un salto cualitativo enorme. Es la diferencia entre tener que parar, llamar por radio a la central para que alguien consulte un ordenador y tener la información al instante en una tableta en el coche patrulla. Claro. En una persecución o en un control, esa agilidad puede cambiarlo todo. Es la modernización del Estado aplicada directamente a la seguridad en la calle. Y para cerrar el ciclo, vemos las dos caras de la vida empresarial. Por un lado, la creación de nuevas sociedades, una dedicada a la moda, otra al negocio ganadero. Y por otro, la cruz. Edictos judiciales que anuncian la quiebra de varias empresas, el nacimiento y la muerte en el mundo de los negocios. Y como colofón, un banco que anuncia una subasta de mercancía abandonada en la aduana. Este mosaico final es la prueba definitiva de que el Boletín Oficial es un organismo vivo. En apenas unas páginas hemos visto cómo los ciudadanos pueden opinar sobre un gasoducto. Cómo la tecnología puede hacer más eficiente a la policía. Y cómo las empresas nacen, crecen y a veces mueren. Cada uno de esos pequeños avisos forma parte de un engranaje inmenso. El del CIFCOP parece una nota a pie de página para informáticos, pero sus implicaciones en la lucha contra el delito son gigantescas. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos dice todo esto? Que el boletín de un solo día es una radiografía increíblemente detallada de un Estado en pleno funcionamiento, una maquinaria que nombra personal, que retoca la economía con la precisión de un cirujano, que intenta impulsar la cultura y que a la vez gestiona el ciclo de vida y muerte de sus empresas.
Es la burocracia en movimiento, con toda su complejidad. Exacto. Y lo que a mí me parece más fascinante es que si te fijas en el detalle, desde la prórroga de un coordinador de patrimonio hasta las especificaciones técnicas de un concurso de animación, te das cuenta de la inmensa y abrumadora complejidad que supone gobernar un país moderno. Y la pregunta que a mí me queda flotando es: ¿cuántas de estas microdecisiones, de estos pequeños ajustes que se publican cada día sin hacer ruido, son las que de verdad moldean la realidad de un país, a menudo de una forma mucho más silenciosa, pero infinitamente más persistente que los grandes titulares que leemos en los periódicos?